Esta es La Voz de Palestina. Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, País Vasco. Bienvenidas, bienvenidos a La Voz de Palestina en sus emisiones en castellano con la realización de Diversa Comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles hoy desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Menshu el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy es miércoles 1 de octubre 2025. Palestina sigue siendo la causa de la humanidad. Con nosotros tenemos al doctor José Abu Tarbukh, doctor en Ciencias Políticas y profesor de Sociología y Relaciones Internacionales. En estos precisos momentos, la flotilla de solidaridad con Gaza va acercándose cada día, cada momento, cada minuto a las costas de Gaza, pero también el peligro se cierne sobre centenares de compañeros que se están jugando la vida, pero también hay al lado de toda esta situación que se está viviendo en tiempo real en las aguas internacionales, casi enfrente de Gaza, Trump, el presidente de los Estados Unidos, está proponiendo un denominado plan de paz para Gaza. Igualmente, hay opiniones de presidentes latinoamericanos, como el caso de Gustavo Petro, que en Naciones Unidas levantó una polvareda del imperialismo y le han quitado la visa por su lucha por Palestina. Igualmente es la causa de la humanidad. Doctor José Abu Tarbukh en Madrid, gusto en saludarlo. Muchas gracias por atender este llamado de La Voz de Palestina. Iniciemos. ¿Cuál es la posición que ven ustedes con relación a la postura de Trump de hablar de un denominado plan de paz para Gaza cuando sabemos lo que viene detrás? Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, en principio, respecto al plan de Donald Trump, hay que decir que no se trata de ningún tipo de acuerdo, porque para empezar un acuerdo implica diversas partes, como mínimo dos, y aquí solo hay una parte, que es la israelo-estadounidense, que quiere imponer un plan de manera unilateral sin contar con la parte palestina. Se ha ignorado completamente cuál es la posición palestina, ya sea de la autoridad de Hamas u otra, y en definitiva se trata más de una imposición que no de un plan o un acuerdo logrado bajo negociaciones, consenso, etcétera. Y en principio me parece que siempre es bienvenido el cese del fuego, sobre todo por parte de Israel, porque no podemos hablar aquí de una guerra en el sentido clásico del término entre dos ejércitos, sino que lo que tenemos claramente es la campaña militar de una potencia ocupante como Israel sobre la Franja de Gaza, cometiendo prácticamente un genocidio en vivo y en directo, como estamos apreciando desde hace 2 años, ¿no? Y por tanto, el cese de esa campaña militar siempre es bienvenida. El problema está en las condiciones draconianas que pone Donald Trump, porque obviamente no va a la médula del conflicto, a las causas estructurales del conflicto, de un conflicto de naturaleza colonial, de ocupación militar, para resolverlo, sino simplemente lo que hace es blanquear la imagen de Israel, a quien no se le va a pedir responsabilidad por las continuas masacres que ha estado cometiendo desde hace 2 años. Y bueno, lo que intenta es administrar la población palestina ocupada, reconstruir Gaza, y todo ese proyecto implica también una enorme especulación inmobiliaria y sobre todo ningunea básicamente los derechos nacionales del pueblo palestino, ¿no? Por decirlo de una manera sucinta, ¿no? Es decir, estamos hablando de un plan de recolonización en el término de Gaza y ustedes, los palestinos, obviamente se niegan a aceptar cualquier forma de recolonización en estos momentos, indudablemente, profesor. Sí, déjeme que precise que yo no hablo en nombre de los palestinos, sino como profesor, como académico, analista, ¿no? Pero sí, bueno, en principio la autoridad palestina
ha aceptado porque está en una posición de autoridad, es decir, ve aspectos positivos, pero también mejorables, pero también hay voces críticas, porque efectivamente no va a lo que sería el nudo gordiano de este conflicto de naturaleza colonial para poner fin a la ocupación militar israelí, desmantelar el régimen de apartheid y de colonización. Y por tanto, lo único que va a hacer es simplemente, bueno, parar, digamos, el fuego continuado sobre la población civil gazatí, pero no va a resolver las causas estructurales del conflicto para crear una paz justa, duradera y estable en la región. Como usted bien ha dicho, se trata casi de un plan de recolonización, incluso de limpieza étnica, porque claro, la población palestina en Gaza no tiene a dónde retornar, ha sido forzada al desplazamiento y sobre todo, si hipotéticamente se frenara la agresión israelí, estos palestinos, hombres y mujeres, niños y niñas, no tienen a dónde regresar porque prácticamente toda la franja de Gaza ha sido arrasada. Se necesita, por tanto, cesar esa campaña militar, la entrada urgente de la ayuda humanitaria que implica no solo alimentos, sino también medicamentos, equipos médicos, por el número de heridos, personas con grandes problemas de enfermedades derivadas de la desnutrición y también un plan de reconstrucción. Solo está previsto que reconstruir, por ejemplo, recoger solo todas las ruinas de Gaza llevaría 15 años. Mientras tanto, esta población necesita alimentarse, vestir, calzarse, no hay instituciones, no hay, digamos, ninguna medida paliativa de una situación tan drástica como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Profesor, algunos países europeos especialmente han reconocido al Estado palestino, hablan de los dos estados, etcétera, pero son casi, o dice uno, son situaciones o medidas simbólicas, porque en la práctica el genocidio continúa. ¿Qué hacer? ¿Qué le diría usted a los gobiernos del mundo que en este momento están prácticamente siendo cómplices activos de este genocidio? Sí, bueno, en primer lugar, el reconocimiento del Estado palestino me parece que es una medida necesaria, pero insuficiente si no va acompañada de medidas de presión efectiva sobre el Estado de Israel, que es la potencia militar ocupante de ese territorio palestino, donde teóricamente se establecería un mini Estado palestino, y que estamos hablando del 22% de la Palestina histórica. Digamos que ese reconocimiento ha sido tardío y sobre todo ha venido motivado por la presión, yo creo que de la sociedad civil europea, en definitiva, ante lo que es el sonrojo por esa complicidad tanto activa como pasiva de muchos gobiernos europeos, sean miembros de la Unión Europea o no, como es el caso del Reino Unido, que por otra parte tiene una responsabilidad política e histórica en este conflicto, porque fue la potencia mandataria de Palestina la que facilitó el proyecto colonial del movimiento sionista en Palestina y dio lugar a la creación del Estado de Israel y a la consecuente limpieza étnica palestina, la desaparición de Palestina en términos geopolíticos y también demográficos. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, bueno, se trata de una operación casi de maquillaje por cuanto no va acompañada de una presión efectiva sobre Israel, que es quien está incumpliendo la legalidad internacional al ocupar desde hace ya varias décadas el territorio de otro pueblo. Y teóricamente hay proclamado un Estado palestino cuyo territorio está ocupado militarmente por un Estado. Esto que lo vemos tan claro en el caso de Ucrania y donde los Estados miembros de la Unión Europea o otros Estados europeos como el Reino Unido han dado su apoyo, no solo político y diplomático, sino incluso militar, logístico, acogiendo también refugiados, etcétera, etcétera, y sobre todo en la parte mediática, en la parte narrativa o en el discurso, no lo vemos en el caso de Palestina. Y aquí vemos un doble rasero. En ese sentido, me parece que, como he dicho, me parece una medida necesaria, pero insuficiente por no ir acompañada de la presión necesaria para hacer realidad y ser coherente con esa medida política que se ha adoptado en materia de política exterior, ¿no? De la Unión Europea.
de algunos. Palestina es la causa de la humanidad y Gustavo Petro, presidente de Colombia en Naciones Unidas, la semana pasada levantó un polvorín en la parte que concierne a los países como Estados Unidos, a Israel y algunas potencias aliadas del sionismo, doctor. ¿Qué opinión le merece esta actitud del presidente colombiano Gustavo Petro en el tema de la solidaridad con Gaza, con Palestina, con la humanidad? Bueno, sin duda, como usted ha comentado, efectivamente la cuestión palestina dejó de ser una cuestión local o regional para convertirse en una cuestión global, porque en definitiva en Palestina lo que se está jugando es la pervivencia del derecho internacional humanitario y de la convivencia pacífica y cívica en la sociedad internacional, porque al fin y al cabo lo que se está planteando en Palestina es una alteración del derecho internacional, de las normas de convivencia y sobre todo de fenómenos neocoloniales que nos parece bastante anacrónico en pleno siglo XXI, sobre todo de manera mucho más concreta, cómo se está cometiendo un genocidio en vivo e indirecto que lo está retransmitiendo las propias víctimas, ¿verdad? A través de las redes sociales, porque la prensa internacional tiene vetado el acceso a la Franja de Gaza por Israel. Y por tanto, esta situación nos concierne a todos, ¿no? Vivimos en un mundo interdependiente, interconectado, globalizado, donde lo que pasa en un rincón del planeta afecta a otro rincón del planeta. Y lo que está sucediendo hoy en la Franja de Gaza nos afecta en todos esos aspectos, en los aspectos normativos, éticos, de convivencia, políticos, etcétera. Dicho esto, a mí me parece que en contraste con lo que ha sido la posición europea, que muchos países han sido cómplices de este genocidio, la posición de muchos países del sur global, como el caso de la Colombia de Petro, pues Petro ha sido ejemplarizante, igual que el caso de la Sudáfrica, que llevó al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya la demanda por presuntamente delito de genocidio a Israel. Y en ese sentido me parece importante porque nos sitúa ante un escenario sumamente relevante en un momento donde hay una gran rivalidad entre las grandes potencias mundiales, donde la estructura del poder, del poder del sistema internacional se está moviendo y que el sur global recupere la voz que merece en esa sociedad internacional. Yo creo que le dignifica y sobre todo va a marcar el futuro, ¿no? De que tengan una voz importante. Y en el caso de Petro o de otros liderazgos en el sur global como Sudáfrica me parecen sumamente relevantes. Y luego lo que ha hecho Estados Unidos de vetarle, de prohibirle la visa, que también lo hizo con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, pues nos habla de un doble rasero, porque efectivamente, en fin, la administración de Donald Trump parece no admitir ninguna crítica y Naciones Unidas, que celebra su Asamblea General anual en la ciudad de Nueva York, debería de estar exento, es decir, ser inmune a ese tipo de presiones. Y en su caso, debería de trasladarse la Asamblea pues, a otro país más tolerante con las críticas a la política estadounidense o a la política israelí o a cualquier otra potencia mundial. Esto nos habla de la perversión que existe de las instituciones internacionales, cómo se está desactivando la ONU y todos los organismos multilaterales. ¿A quién le interesa esto? Pues a las grandes potencias porque les interesa efectivamente reimponer la ley de la selva y no regirse por el derecho internacional. Doctor José Abu Tarbux, finalmente, ¿cuál es el mensaje que usted deja en este 1 de octubre, cuando estamos atentos a lo que ocurre o pueda ocurrir con la flotilla que va en solidaridad hacia Gaza y toda esta situación? ¿Cuál es el mensaje que usted envía a la humanidad? Bueno, vamos a ver. Yo no soy político, me dedico a analizar la política y simplemente lo que recojo en el caso de la flotilla es esa movilización de la sociedad civil transnacional o global, como la queramos denominar, de una ciudadanía que está mostrando
estar a la altura de las circunstancias, mucho más que la clase política de numerosos estados, sobre todo los estados más ricos y poderosos del planeta, que tendrían los recursos, la capacidad de presionar a Israel para parar este genocidio, y por tanto no lo hacen. Y quiero recordar que el Tratado de 1948 sobre la Convención de Prevención y Sanción del Genocidio, los estados firmantes están obligados a prevenir el genocidio y castigarlo. Y en este caso estamos viendo de que no se está previniendo el genocidio, e incluso, por el contrario, algunos son cómplices del mismo, ya sea por acción u omisión. Y por tanto hay un divorcio entre lo que es la sociedad civil transnacional, hay un divorcio entre lo que es las principales potencias mundiales y el sur global respecto al genocidio que se está cometiendo ahora mismo en Gaza. Doctor José Abu Tarbuz, doctor en Ciencias Políticas y profesor de Sociología y Relaciones Internacionales, agradecerle altamente su tiempo, su gentileza por sus análisis a esta hora de la mañana, 1 de octubre, cuando estamos atentos a lo que pueda ocurrir con nuestras hermanas y hermanos palestinos. Muchas gracias, doctor José Abu Gracias a Tarbuz. ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias por el apoyo técnico de Menchu, los estudios centrales en Bilbao. Este programa, La Voz de Palestina en castellano, fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, País Vasco. Yo soy Elías Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias. Esta es La Voz de Palestina.